Quien está ya con nosotros es conectada, ¿cierto? Es la alcaldesa de la comuna de Quilpué, Carolina Corti. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Muy buenos días. Bienvenida a puranoticia.cl. La tengo muteada. La vamos a ver si usted se... Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. ¿Cómo está, alcaldesa Carolina Corti? La región, Bien. Chile y el mundo le escucha. ¿Cómo están? Muy bien aquí. Bueno, iniciando desde muy temprano jornadas que han sido bastante agotadoras, pero con resultados que para mi gusto tienen harto que decir a la población, especialmente en temáticas de reconstrucción. Ayer tuvimos la visita del ministro Poduje. Hemos tenido también una emergencia específica en la comuna que nos ha tenido muy ocupados y preocupados. El incendio de los muelles, ¿no? Eh, Sí, claro. Eh, Estamos con todo el proceso específico del inicio de año que requiere de una concentración técnica bien importante para la planificación estratégica de todo lo que significan estos años de mandato. María Carolina Corti, alcaldesa de la comuna de Quilpué, parte un nuevo gobierno, parte tu gobierno, ¿cierto? El gobierno de José Antonio Kast. Cuéntanos, ¿ya te juntaste con el delegado regional? ¿Tenemos delegado provincial? ¿Te juntaste con ellos? Además con una alcaldesa con mucha experiencia. Tú fuiste, ¿cierto? También delegada o gobernadora, ¿cierto? De Marga Marga, de la provincia. Conoce muy bien el trabajo que tiene que tener justamente un delegado, un representante del presidente en la zona. ¿Estás ajustado con ellos? Cuéntanos cuáles son las expectativas que tienes también de ahora desde la tribuna como alcaldesa de la comuna, de las autoridades que van a representar al presidente tanto regionalmente como provincialmente. Bueno, lo más importante para un alcalde o alcaldesa es tener relaciones muy cercanas a las autoridades vigentes, y obviamente lo primero que a uno le corresponde es felicitar el nombramiento de las autoridades regionales, como ha sido en el caso del delegado presidencial regional, Manuel Millones, y al delegado provincial de Marga Marga, a quien conocí en una emergencia, la emergencia Los Muelles, porque él había sido nombrado hace muy poquito tiempo, digamos. Eso, de alguna manera, a nosotros, al menos mi relación particular con las autoridades siempre ha sido poner a disposición anticipadamente la experiencia de lo que significa hoy día el sector nuestro como comuna, pero además dentro de lo que significa la región. Quilpué quizás antes no era muy mirado respecto de la importancia de lo que tiene en el Gran Valparaíso, pero tiene una importancia trascendental. Siempre hemos dicho que es el gran pasadizo entre costa y cordillera y que tenemos que hacer distintas políticas públicas locales que hagan que esto surja y se vea, se visibilice. Así que la verdad es que mi disposición a trabajar, como lo fue con el antiguo gobierno también, no fui tan escuchada. Yo creo que ahora espero ser bien escuchada respecto de la experiencia y la idea que nosotros tenemos para Quilpué. Ahora, cuando uno dice ser bien escuchada, también es muy importante la relación que debe tener con las diferentes oficinas administrativas dependientes de los ministerios. Me refiero directamente al nombramiento de los Ceremi. Mucho se le ha criticado a este gobierno, cierto, que no ha nombrado a los Ceremi. El diputado Andrés Celi decía que estaba acéfalo todavía el gobierno, pero uno empieza a mirar la fecha de los otros gobiernos cuando se instalaron y la verdad es que siempre se demoraron, porque la primera semana... Yo ¿Sí o no? miré los decretos de nombramiento. Yo creo que lo único que se demoró un poquito más quizás fue el delegado presidencial provincial, pero un poco, la verdad es que no fue mucho más. En términos reales, los Ceremi siempre están nombrados posteriores y nunca están nombrados todos juntos, ojo. Porque obviamente hay negociaciones, eso de cara a la opinión pública hay que decirlo, pero además hay que encontrar las personas idóneas que estén disponibles para venirse al servicio público. Hoy día no es fácil para un profesional entregar claramente la experiencia de vida al servidor, como servidor público, si no tienes la real vocación. Porque las condiciones están difíciles, es una exposición, tú dejas de pertenecer a cualquier otro mundo que estés perteneciendo, es 24/7 si realmente te lo tomas en serio. Entonces la verdad es que hoy día las condiciones, gobernar con redes sociales es totalmente distinto.
Y yo creo que la verdad es que hoy día hay que encontrar las personas idóneas, pero también las personas que en definitiva tengan el cariño por este quehacer. O sea, no es nombrar y nombrar por nombrar a un Ceremi. Ahora, y también tiene que lidiar con otra cosa, porque nuestros parlamentarios queridos, cada uno quiere su cuota de poder, pues tenemos a los senadores, a las senadoras, a los diputados, las diputadas, que tratan de colocar los nombres por aquí, imponer otros nombres por allá, y también se tiene que lidiar con eso en esta política local, ¿o no? Bueno, eso es parte de la política y tú lo sabes muy bien. La política de los acuerdos, como le llaman. Efectivamente tienen que O sea, ponerse de acuerdo le las dicen de distintas los acuerdos para coaliciones decirlo elegantemente, si en el fondo en los cuoteos políticos. es como cuando llegas atrasada, es con un elegante retraso. Exacto. Pero, pero en términos reales, más que cuoteo, también tiene que ver con que cada uno piensa que tiene sus mejores personas. Yo creo que hay que desmitificar un poco respecto de las instalaciones de los gobiernos. Las personas que llevan trabajando en los gobiernos hace bastante tiempo, todas tienen sus aspiraciones legítimas a seguir creciendo en el ámbito público. Y la aspiración legítima es completamente bien mirada por la opinión pública cuando tú haces un trabajo de verdad y de colaboración, un trabajo que siempre propenda a lo que es el bien común, un trabajo que siempre esté preocupado de establecer los reales equilibrios. En política hoy día es muy necesario establecer los reales equilibrios. Eres un alcalde, tienes los concejales, bueno, tienes que abrir esa mirada. Después eres un presidente de la República, tienes los ministros, eres un delegado regional y tienes a los Ceremi. Y así, te fijas, siempre el trabajo de equipo va a terminar siendo lo más fundamental. Yo creo que la principal capacidad hoy día para un servidor público tiene que ver expresamente con que las personas sepan y tengan tres funciones fundamentales: anticipación de conflicto, habilidades blandas y trabajo en equipo. El servidor público tiene que contar con esas funciones, porque pareciera ser que a veces los servidores públicos se transforman en ciertas figuras que quieren ocupar ese cargo para llegar a otros cargos. Y la verdad es que hay que hacer una carrera para hacerlo. Tiene que O tener sea, hay meritocracia. muchos que buscan eso. A propósito que usted Sí, me pero dice, hay ya que que me di, tener meritocracia. exactamente, ya que me habló de las habilidades blandas, vamos a Iván Poduje, pues, ¿cómo fue su encuentro con él? Me acordé por Bueno, las hay habilidades varios. blandas. Yo conozco a Iván ya desde hace algún tiempo. Él fue una persona que a mí me asesoró mucho en el tema de la reconstrucción, previo a ser yo candidata. Pero justamente yo me involucré mucho en el tema de la reconstrucción porque fue algo que me golpeó, digamos, como ex gobernadora, y trataba de dar soluciones que fueran reales en un ámbito estatal y público. Después ya me tocó ser alcaldesa y hoy día me estoy enfrentando a lo que significa ya el plazo final para terminar con la reconstrucción. Yo creo que él se ha autoimpuesto un plazo que es súper ambicioso. ¿Cree que lo va a Son cumplir o no? 15 Los meses. 15, le quedan 14 ya. O sea, yo ayer como lo vi, no, todavía no, pues si llevan una semana y media de instalación. Él cuando habló me dijo de aquí a 15 meses. Sí, claro, pero estamos Ya, hablando del ya 11 de estamos ahorrando un marzo. mes, ya no nos estamos No, preocupando un mes. Dice, a ver, no, es dicen que que hay que hablar las cosas técnicamente, como son. técnicamente, A ver, lo que técnicamente, pasa es que yo en Quilpué yo tengo clara mi tema técnico. es que usted es más Entonces, por fácil que ejemplo, Viña, parece, ¿o no? no lo sé. No, yo A ver, en comunas donde están presididas por otras mujeres, yo la verdad es que me meto poco porque me parece que uno tiene que meterse en su propio corral, digámoslo así. Eh, pero en términos reales, por ejemplo, en el caso nuestro, estuvimos en Población Argentina el día de ayer, ya. estuvimos en Pompeya. Ahí están los casos más críticos. En Población Argentina por el tema del estudio de remoción en masa. Y en Pompeya por el tema de las autoconstrucciones. Entonces pudimos verificar en terreno cuáles son las problemáticas que hoy día tenemos. Y la principal problemática es el cumplimiento de las entidades patrocinantes. Las entidades patrocinantes lamentablemente no le han cumplido con los plazos a las personas. Y eso es algo delicado porque tiene que ver con un externo que se le está pagando y que en definitiva está haciendo uso del Estado para dar respuestas lentas. Esta es la famosa ¿Qué empresa decidir? San Sebastián que siempre critica Poduje. Bueno, yo tengo algunas casas con San Sebastián acá,
Y Sáqueme sí una hemos duda, tenido algunos sáqueme una problemas de duda, entrega. sáqueme una duda, alcaldesa. ¿Esta inmobiliaria o constructora San Sebastián tiene relación directa con el ex concejal de Valparaíso, Daniel Morales? ¿Es el mismo arquitecto o alcance nombre? Yo sé que hay una constructora que es del ex concejal, porque en algún minuto él se presentó conmigo para poder conversar respecto de, se presentó por WhatsApp, digamos, Ya. no tuvimos la oportunidad de reunirnos. Usted pensó que era el otro Eh, Daniel Morales, por eso no le contestaba. no, lo que pasa es que cuando hablé con él y me habló de unas constructoras, yo siempre pido que hagan Ah, las reuniones por lobby y hay exacto, que pedirlas por lobby. exacto. Entonces yo contesto el WhatsApp y digo solicítelo por lobby a tal fecha o qué sé yo. Ah, entonces es Y el ahí mismo. parece que sí, Y sí, y me el parece que es el ministro mismo. critica justamente a San Sebastián por la demora, porque no ha cumplido justamente con las diferentes personas. ¿Y usted tiene a San Sebastián metida en Pompeya y la población argentina o no? Yo tengo a San Sebastián en Canal Cacao, En Canal Chacao. Ya. entonces, pero he tenido problemas. De hecho, si alguien me alcanza mi teléfono, alguien me habló de San Sebastián ayer a propósito que el ministro habló de San Sebastián. Eh, pero en términos reales, lo que yo aspiro, ¿me puedes buscar ahí? Que diga San Sebastián en buscar. Ahora, Lo que a lo ¿sí? que yo aspiro, mira, yo creo que él tiene dos grandes tareas. Primero, despejar la certeza de cuándo es que vamos a tener la reconstrucción terminada. Exacto, Y buen eso, punto. él lo dijo 15 veces. Exacto. Segundo, despejar quiénes están entrabando hoy día la reconstrucción. Y hoy día, al menos en Pompeya y en población argentina, hemos tenido problemas con entidades patrocinantes, que particularmente se repiten con las que tienen problemas. Y entonces el ministro fijó una fecha para 15 días más en reunión con las entidades patrocinantes, los vecinos y la municipalidad. Porque la entidad patrocinante lo que hace es muy fácil. Dice, yo le entregué la carpeta a la municipalidad todavía no me ha devuelto la respuesta o las observaciones. Y es absolutamente mentira, porque yo cada vez que corroboro a alguien que me escribe, por la relación directa que tenemos con los damnificados, me escribe a alguien y yo le digo, discúlpeme, pero mire, no hay carpeta ingresada. Entonces juegan mucho con ese tiempo de las personas. Ahora, alcaldesa, porque uno tiene harta expectativa de Iván, ¿cierto? Del ministro Poduje. Creemos, podemos tener muchas diferencias con él en otros temas, ¿cierto? Lo decía irónicamente yo por sus habilidades blandas, pero nadie puede discutir el trabajo técnico del ministro. Yo creo que Iván Poduje es una de las personas que más... Hay dos cosas que lo caracterizan. El, La frialdad para decir la verdad, aunque duela, que yo creo que eso la gente lo valora mucho. totalmente. Lo segundo es cómo toma medidas rápidas frente a una situación irregular, que me parece que es hábil para captar la irregularidad en el terreno, hacer la conexión, que me di cuenta ayer, el ejercicio que hace. Hablan de un personaje, ese personaje se repite en otro lado, hace el triángulo de lo que ha escuchado en Viña, de lo que ha escuchado acá, y cierra el proceso y dice, ya, ok, vamos a tener que investigar porque esto no corresponde. Entonces, creo que es muy hábil en eso. Y el tema de la habilidad blanda yo se lo discuto, porque la apreciación mía es que cuando él llega a terreno, primero las personas naturalmente quieren abrazarlo como en posición de sentirse protegida, porque además tiene un físico que es muy alto, entonces sienten esa como especie de paternidad, digamos así. Eso es uno. Y lo segundo que yo creo que es súper importante es que él se dedica a escuchar horas de horas. Ayer llegó a las 9 de la mañana con nosotros y se fue a las 2:30. De ahí iba camino a Puente Alto y de Puente Alto se iba al sur. Esa capacidad de escuchar, tomar la decisión, fijar plazo y todo lo demás, yo la verdad es que la he visto en pocas ocasiones. No, sí, lo importante es que no solamente haga un buen trabajo en terreno, sino que también empiece a materializar, ¿cierto?, esos anuncios. Uno de los anuncios que hizo... Es que a mí ayer me hizo dos anuncios. Por eso, Iban a entregar las llaves hoy día de las casas que estaban ahí y porque se habían trampado en una estupidez y eran 13 o 12 casas que había que entregar. Y hoy día me escribió a las 6:30 de la mañana, me dijo, alcaldesa,
Hoy día se entregan las casas, o sea, hoy día se entregan las llaves, por favor, si usted en algún minuto puede pasar, por favor vaya. Maravilloso. Ahora, cuando él estuvo en Viña el fin de semana, cierto, pasado, él habla que en los próximos 15 días va a levantar todas las inhabilidades, cierto, que falta. ¿Usted tiene casos de gente inhábil en Quilpué? Sí, absolutamente. ¿Cuánta gente inhábil en Quilpué hay? Nosotros tenemos, sí, más de 1000 personas. Ya, ahora, ¿por qué está Tenemos inhábil que esa pensar gente? que los Porque inhábiles la pregunta es cómo va a levantar todas las Perdón, inhabilidades, lo que porque pasa tenemos es que problemas ahí. Hay que hacer lo siguiente. Hay inhábiles que son allegados, hay inhábiles que son campamentos. Exacto. Y que el problema es que el Estado no los reconoció, habiéndolos reconocido como campamento. Porque cuando uno tiene una toma y se transforma en comité, y el comité se transforma en campamento, es parte de la política del Servio ya. A distinción de una toma que no ha tomado ningún contacto con el Servio. Pero muchas de las casas que se quemaron eran partes de campamento, y campamento irregular, que estaban a la espera de una solución y estaban en vías de solucionar sus problemas con Servio. Pero mira, vamos a escuchar, la vamos a preparar nuestro equipo, vamos a tener las palabras de Poduje, porque lo que tú dices, con el conocimiento, Carolina, de alcaldesa de la comuna, tengo más de 1000 inhábiles, ¿cierto?, en la comuna de Quilpué. Imagínate los inhábiles que hay en Viña del Mar, deben ser mucho más, ¿cierto? Y mira lo que dice Poduje, ¿cierto?, textualmente, y por eso hay que tener cuidado de las declaraciones, las palabras y saber contextualizarlas. El ministro Poduje el día sábado dice lo siguiente con el tema de los inhábiles, lo escuchamos. Tenemos en términos prácticos el 70% sin obras y todavía tenemos 1400 familias sin subsidio, porque muchas fueron declaradas inhábiles. Más de 600 familias fueron declaradas inhábiles por el simple hecho de tener otra propiedad que se compraron con su esfuerzo. Entonces, ese dolor que hemos sentido no es el dolor que nos moviliza, y yo quiero decirle a todos los que están acá que el compromiso de nuestro gobierno y del presidente, y mío en particular, es, primero, poner toda la máquina del Estado a agilizar esta reconstrucción. Gracias. Toda. Gracias. Si construimos en el 27F 100.000 viviendas en 4 años, ¿cómo vamos a estar con 2 años apenas con 380 viviendas? Una vergüenza lo que hemos heredado. Es una vergüenza lo que hemos heredado, pero nosotros tenemos que arreglarlo. Y el compromiso nuestro es arreglarlo, y para eso ya estamos trabajando con equipos nuevos del Servio. Vamos a reforzar el Servio, vamos a tener una unidad de reconstrucción que el presidente nos mandó en el ministerio a nivel central, con equipos reforzados. Acá no vamos a escatimar en equipo humano alguno, vamos a tener los mejores para que trabajemos en la reconstrucción. Respecto a los inhábiles, por instrucción del presidente, el compromiso que él asumió antes incluso fue el día 2 cuando se cumplieron los 2 años. Fue antes que fuera presidente, cuando fuimos a terreno con Luis Fernando Sánchez, con otros diputados, concejales, estuvimos en el Olivar y él dijo: no puede haber familias inhábiles, porque esto fue un acto terrorista, que nos dijeron, Justamente, un atentado, y donde las familias perdieron todo, y por lo tanto esas inhabilidades las vamos a eliminar. ¿Cuándo? A ver. Ministro, necesitamos una reconstrucción real, no necesitamos papeles, porque se acuerda que nos daban puros certificados, puros papeles durante todo este tiempo. Nosotros queremos, queremos ver, sentir el trabajo humano en nuestros techos. Eso es nuestra idea. Él lo hizo 3 meses antes que él asumiera y nos dio la palabra, y este hombre es de verdad. Así es. Con la gente antes de tener ningún Es de verdad, y va a hacer una es de reestructura. verdad. Esperemos que el presidente, yo confío en él, que Nuestro nos escuchó, presidente y va a está hacer con Dios. una reconstrucción Real. El presidente nos ha pedido estar acá, íbamos a estar todos en el Biobío, porque allá se acaba de producir la tragedia, y él nos dijo no, porque si están todos en el Biobío, la gente de Viña, de Quilpué y Alemana se va a sentir abandonada. Claro. Y por eso estamos acá con la ministra Mara. Se agradece. ¿Entiendes, no? Y eso es muy importante como gesto, primero del presidente. Lo segundo, estas inhabilidades ya empezaron a retirarse, y espero que en 2 semanas estén todas eliminadas. En 2 semanas, lo dijo el sábado. O sea, en 2 semanas más, sus inhábiles en Quilpué van a ser hábiles. ¿Va a ser así? Bueno, ayer estudiamos en la mesa técnica acá, específicamente a los inhábiles, y efectivamente él habló de las mismas 2 semanas que dijo en esa declaración. Ahora,
Por eso te digo que hemos escuchado hasta el minuto anuncios de Produje. Y las expectativas de la gente, porque imagínate la expectativa de tus damnificados, Carolina, los damnificados de Viña del Mar, ¿cierto? Han esperado 2 años. Nosotros bautizamos como medio de comunicación la reconstrucción de papel. Qué más vergonzoso que esa que le entregaba un papel, como decía la gente, ¿cierto? Pero hasta el minuto tenemos anuncio. ¿No es peligroso este anuncio de las 2 semanas inhábiles? ¿Se les puede levantar realmente a todos los inhábiles en 2 semanas? Porque tenemos inhábiles a personas que, como tú misma decías, en Quilpué vivían en un campamento. O sea, ¿qué va a pasar con esa persona que vivía en una toma? Que se había tomado un terreno y perdió su casa y es inhábil. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? ¿El Estado qué va a hacer Produje con ellos? Que es porque estaba en una toma. Es que depende, pues si él dijo claramente, si estás en campamento es distinto. Acuérdese que cuando estás en campamento tú efectivamente no podrías haberlo declarado inhábil. Lo que pasa es que cuando tú estás hablando, ahí confundes cuando dices toma. La toma no es un proceso regular. Perfecto. Él habló de los allegados y campamentos. La toma no es un proceso regular. Por tanto, no puedo yo incluir ¿Y por qué se fue calificado esa persona de la toma como inhábil? En mis inhábiles yo no puedo clasificar a una persona de toma. Perfecto. Yo clasifico al que es de campamento, el que se quiso constituir, el que armó comité, el que fue a Serviu, el que lleva 5 años esperando por un condominio social. Ese es un inhábil que está en comité, o sea, está dentro de la... Lo que está queriendo decir, entiendo yo el ministro Produje, es cómo es que yo voy a declarar inhábil a alguien que fue al Serviu, que hizo el papeleo, que salió de la toma, se transformó en comité, y además de transformarse en comité, lo que hizo fue... perderlo todo. Hacer perderlo todo. ¿Me entiendes? Ahora, mira, entonces... a mí me está llegando la información, por ejemplo, ya. Tenemos inhábiles, campamentos incluidos. Hoy día son como con campamentos incluidos, son cerca de 850. Ya. Solo en allegados, que también se quemaron, que eran parte de la familia de los que tenían propiedad, terreno propio, eran 200. Y por ejemplo, en el caso de los allegados, alcaldesa, ¿cuál debiese ser la solución del Estado para un allegado que está catalogado inhábil? Primero declararlo hábil. Ya. ¿Y de ahí? Porque de esa manera, lo que uno puede hacer es efectivamente planificar la reconstrucción con incluso la capacidad de que el que estaba de allegado, estaba de allegado en un terreno. Por ejemplo, si yo tenía un terreno y mis 2 hijos estaban de allegados conmigo, en el mismo terreno también son personas que sufrieron porque estaban dentro de mi terreno. Pero ¿cuál debiese ser la solución ahí para ese allegado por parte del ministerio? ¿Entregarle un subsidio, entregarle una vivienda? Hay que otorgarle el subsidio, obviamente. En el fondo, ¿usted de la teoría casa quemada, casa reconstruida? Yo creo que sí. Yo creo que corresponde hacer eso. Independiente de los ingresos de la persona. Es que a ver... Se nos quema Las Condes, por ejemplo. Si se quema Las Condes, ¿vamos a reconstruir las casas de Las Condes? Mire, lo que pasa aquí es que el sufrimiento de un incendio es un sufrimiento que tiene... ¿Por qué usted pone el ejemplo de Las Condes? No entiendo. Porque mire. Porque hay una defensa... La gente de... No. Es que ahí está haciendo una pregunta que es complicada. La gente de Las Condes, si es gente antigua, que yo conozco mucha gente antigua en Las Condes, hay gente de Las Condes de clase media, sí, que efectivamente tuvieron años para pagar su casa o fueron heredables sus casas. Exacto. ¿Qué pasaría si en ese hubiera un ataque terrorista como el que hubo ahora, que se les fue de las manos completamente, pero atacó a la vulnerabilidad? ¿Qué pasaría si este ataque terrorista hubiese sido en otro lugar? Es que esa es la pregunta, por eso le pregunto. Por eso debiese ser la visión del Estado. Pero es que la visión del Estado debiese ser. ¿Tú crees que a una persona de clase media no le cuesta salir adelante? Es que yo no he dicho eso, alcaldesa. Lo que pasa es que
cuando hablamos de la eliminación de las inhabilidades, uno a veces fue muy crítico del gobierno anterior, ¿por qué no levantaba las inhabilidades? ¿Cierto? Y acá se quiere levantar todas las inhabilidades. Entonces uno empieza a entender el concepto. Por ejemplo, en el caso del olivar, tenemos gente que tenía más de 5 propiedades. Y a lo mejor con mucho esfuerzo se compró las 5 propiedades. La pregunta es, ¿el Estado debiese reponerle la primera o las 5? Por eso le pongo el caso de Las Condes, porque en el fondo hoy día es vivienda quemada por un atentado, como fue el siniestro. Ellos no merecían. Nadie pidió ser quemado. Estoy de acuerdo. Entonces, fueron quemados por pero entonces transparentemos la política. La política justamente del Estado, no del gobierno de turno, del Estado, debiese ser casa quemada, casa reconstruida. Sí, obvio, pues sí, pero si se le quema obviamente la casa a una persona que tiene un ingreso muy superior, que está pagando un seguro por esa casa, ante todo evento, lo más probable es que la casa no se la reconstruya el Estado, se la va a reconstruir la compañía de seguro. Estoy de acuerdo con usted. Obvio. O sea, la gente que tiene mayor ingreso, llevémoslo a lo educacional. Que es un beneficio del Estado. Estamos hablando de beneficios del Estado. Usted dice, ¿cómo nosotros determinamos si el beneficio del Estado se le da o no se le da a la persona? Eso en el fondo. Lo llevamos a un beneficio. Yo nunca estuve de acuerdo con la gratuidad a todo evento. Porque hoy día nos damos cuenta que efectivamente el ministro de Hacienda dijo ayer, más de un porcentaje importante es deudor del CAE y hoy día está ganando más del 5 millones de pesos. Exactamente. Que no se está devolviendo. Por otro lado, ¿cuántos de los universitarios que hoy día estudian de manera gratuita, sin tener escrúpulos para mi gusto, porque obviamente es complicado, porque además te lo permite, ¿cuántos de ellos tienen un ingreso alto? Es que yo creo que, sí, alcaldesa, estamos tocando el tema que justamente es el hilo conductor, porque cuando uno dice de las inhabilidades, hay que colocar los tramos, ¿cierto? Una persona que lamentablemente se le quemaron 4 casas, ¿cierto? Sí, pero en el olivar. Pero da lo mismo. Pero tiene 4 casas. No, pero que eso es lo que tenemos que determinar. Y es lo que la autoridad debe determinar. O sea, ¿por qué una persona... Una quema en el olivar de 4 casas, comprenderás que la persona que compró esas 4 casas las compró pensando en cómo hacer mejor el pasar para su calidad de vida y las compró en el beneficio justo de hacer algo propio para su bienestar familiar. Y eso es con pecunio propio. Por tanto, no hay discusión de que esa persona se le tiene que reconstruir, porque en términos reales, la persona, aunque tenga 4 casas en el olivar, porque tampoco estamos hablando de gente que tiene mucho dinero. Pero estoy de acuerdo, alcaldesa, pero ¿no debiese haber un mínimo al menos en el tema de la inhabilidad? Pero si el mínimo es la toma. Ese es el mínimo. Obvio. Ya, y si yo tengo 4 o 5 casas, igual me la debiese construir el Estado de acuerdo a la visión que tenemos. Pero dame la razón por qué no tendría que construirle. Es que no, si yo no tengo una razón ni para decir no por no. Quiero entender cuál es la política, porque cuando yo escucho al ministro decir que iba a levantar todas las inhabilidades, uno dice, pero todas. Obvio, pero aquí hay mucha inhabilidad que no se va a levantar, como por ejemplo el tema de las tomas. Es que eso nos ha dicho, es que eso es lo que la gente no contextualiza, no entiende. No, él lo ha dicho en todo el terreno. Yo he estado con él en el terreno en 2 oportunidades y el caballero que levanta la mano le dice que yo pertenezco a la toma no sé cuánto. Usted no vale, dice. Y entonces le dice, no, usted no. Y el caballero dice, pero es que yo estoy en Serbia, en campamento, entonces no es toma. Porque la gente tiene una confusión respecto de lo que es campamento y lo que es toma. Ese puede ser el otro punto para alcaldesa. Una cosa, el campamento que está con un comité inscrito, ¿cierto? Que está haciendo el trabajo con Servio, no se interpreta como una toma, independiente que ese campamento esté en un terreno tomado. Es que legalmente no es una toma si está como campamento, porque ya están trabajando con la autoridad para poder regularizar, o para pertenecer a un comité que se vaya a otro lado, o para negociar que efectivamente se construya un condominio social bajo la regla. Ahora, hay muchos campamentos que hoy día existen por el déficit habitacional
pero es porque también el déficit habitacional es grave. Nosotros en Quilpué tenemos una situación gravísima de déficit habitacional. Entonces, el Estado lo que hoy día quiere decir es, ok, usted ha sufrido 2 años, el retardo absoluto, se vio afectado su patrimonio. Además de verse afectado, tuvo que lidiar con la negligencia del Estado. Y además de lidiar con la negligencia del Estado, ahora viene otro gobierno que le dice, mire, ¿sabe qué? Usted le correspondía, lo que pasa es que lo consideraron inhábil porque en ese momento la visión era que a usted no le correspondía. Hoy día el gobierno dice, a usted le corresponde, esa es nuestra visión. Bueno, lo bueno por alcaldesa que vamos a tener en los próximos 15 meses entonces reconstruido todas las casas de Viña del Mar y Quilpué, y además a usted le van a reconocer esos 850 inhábiles. Él dijo lo siguiente: la reconstrucción, no están construidas todas las casas. Ojo con eso, porque yo también se lo pregunté. Le dije, ministro, en el fondo es la reconstrucción andando en 15 meses. O sea, por ejemplo, la gente va a tener las fechas correctas. Por ejemplo, población argentina. No, ayer sí, población argentina. Ayer preguntaron, ¿cuándo nosotros podríamos tener la fecha de la construcción? En 2 semanas. ¿Cuándo tendríamos la fecha de término? En 4 semanas. Eso. En el fondo, es la certeza. Porque si nosotros, él se puso la presión de 15 meses y está súper bien. Y yo creo que además aquí se va a avanzar mucho. Porque nosotros íbamos como bien encaminados. Porque peleamos mucho también en hartos aspectos. Entonces también íbamos bien encaminados. Es lo que dijo el ministro Montes cuando se fue. Que la reconstrucción está encaminada. La reconstrucción está... Nosotros sí estábamos bien encaminados ya. Pero después de una pelea ardua. Totalmente, pero estaba encaminada. Con el mismo ministro Montes. No que la reconstrucción estaba en cero, llegó Poduje y se empezó a caminar, no. Lo que pasa es que, ¿para qué vamos a decir otra cosa si usted mismo dijo que la reconstrucción era de papel? Exactamente. Él lo mencionó. Totalmente de acuerdo. Y la reconstrucción fue de papel. Si hoy día nosotros tenemos 598 subsidios entregados, de los cuales solamente se están construyendo 100 casas. Así que es de papel, claramente. Sigue siendo de papel, entonces. Todavía, obvio. Perfecto. Obvio que sí. Sí, que ese es el punto. Porque en el fondo, hoy día tenemos anuncios, y yo creo que ahí donde va el punto. O sea, hoy día seguimos teniendo esa reconstrucción de papel y tenemos expectativas justamente bastante altas con este ministro, y es de esperar que no solamente se cumplan esas expectativas, sino que también tener claridad cómo van a ayudar, en el caso suyo particular de Quilpué, a esos 835 personas inhábiles, en el caso también de Viña del Mar, porque era esa gente justamente la que estaba esperando una solución, y esperemos que se la demos. No era esa gente la que estaba esperando una solución. Solamente. No, pues también los 8 hábiles. Pues. Sí. Pero, o sea, hablemos primero de los hábiles. Ni siquiera con los hábiles pudimos cumplir. No, pues. Ya, pues. Población argentina están calificados de hábiles recién después de 2 años del estudio que nosotros hicimos para presentarlo a Cernaquio mismo. Nosotros pagamos ese estudio. Pero fueron inhábiles por todo este tiempo. Bueno, pero ahora en los próximos 15 días van a estar todos hábiles. Bueno, eso es lo que dijo el ministro. Eso es lo que Usted tiene que traspasar esa responsabilidad al ministro. Usted tiene que traspasar esa responsabilidad al Ministerio de Vivienda. Total. A la alcaldesa le traspasa la responsabilidad de empujar el cargo. En 15 días más, alcaldesa, juntos vamos a saber si tienen los 15 días hábiles o no, y si no los tiene, usted va a ser la primera que le va a reclamar al ministro. Si eso lo tengo clarísimo. Pero si me conocen. Exacto. Yo voy a anotar los 15 días, 5 de abril. A ver si los tenemos inhábiles a todos. Ver para creer, dijo el otro. Sí, está bien. Muchas gracias, alcaldesa. Hay que dar crédito a que efectivamente, debo reconocer que nunca antes habíamos tenido al ministro metido allá mismo en las papas donde queman las penas. Yo creo que tenemos que reconocerle a Poduje 3 cosas, como usted dijo, ¿cierto? Su capacidad técnica, su empatía con la gente y su gran capacidad comunicacional. Ahora, que haga o no haga las cosas, vamos a verlas. Partamos en 15 días analizando. Al menos los que estamos en reconstrucción, hoy día tenemos que ocuparnos de que se hable.
Exactamente, y que en 15 días más se cumple esa meta. La primera meta, inhabilidad, y ahí empieza esa cuenta regresiva que ya le quedan 14 meses al ministro. Primero, yo creo que primero corresponde paralelamente cumplirle a los hábiles. Ojo con eso. No, por supuesto, lo que pasa es que el compromiso más cercano que él hizo ahora, que en 15 días no iba a ser inhábil, ese es el punto. Él lo dijo. Claro, pero tienes que el inhábil es una cosa, pero tienes que avanzar paralelamente, porque como los hábiles no se les cumplió con el plazo tampoco, hay que hacerlo paralelamente. El compromiso de él con todos son los 15 meses. Así es. Así es. Yo me quedaría con eso, los 15 meses. Así es. Sí, 14 ya le quedan. Muchas gracias a la alcaldesa. Ya, gracias. Chao, chao. La alcaldesa María Carolina Corti de Quilpué, hablando en profundidad sobre uno de los temas que más nos interesan, y cierto, que es las altas expectativas expuestas en esta reconstrucción. Todos queremos que Produje triunfe en esta reconstrucción, porque ¿quién sale beneficiado? Ustedes, ¿cierto? Las personas que lo perdieron, todos los damnificados. ¿Qué es lo que no queremos? Que se sigan riendo. ¿Qué no queremos? No más promesas incumplidas, ¿cierto? Ya tuvimos durante 2 años a un presidente como Gabriel Boric, pésimo para la región. Tuvimos, ¿cierto?, una Seremi de bienes de Minbu, ¿cierto?, que la verdad ni siquiera pudimos entender lo que hizo por una reconstrucción totalmente fallida, dicen muchos. Y ahora tenemos un ministro que tiene muchas ganas, que promete harto. Vamos a ver si cumple, ¿sí o no? Lo vamos a estar atentos, y para eso es la medida que esperamos tenerle. 15 días más sin inhábiles, vamos a ver si cumple Produje. Para eso te lo vamos a contar aquí en puranoticias.cl.